¡Atención México! Sheinbaum pulverizó a los medios corporativos que gritaron censura durante semanas y los obligó a afirmar con su propia pluma que tenían razón ella y no ellos. Hoy ocurrió algo que los noticieros de siempre no te van a explicar con la profundidad que merece. La industria de la radio y la televisión más poderosa de este país, la misma que durante semanas salió en bloque a gritar censura, a agitar el fantasma del autoritarismo, a pintarse como víctima de un gobierno que quería aplastarla, acaba de sentarse, tomar la pluma y firmar su propia derrota. No lo hizo bajo presión directa, no lo hizo porque alguien la obligara. Lo hizo porque Claudia Sheinbaum diseñó el tablero de tal forma que no había otra salida. Y eso es lo que los medios corporativos no te van a decir esta noche en sus noticieros. Hoy, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, la CIERT, el organismo que agrupa a Televisa, TV Azteca y los grandes consorcios radiofónicos del país, emitió un comunicado reconociendo los avances en los lineamientos de derechos de las audiencias impulsados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Sheinbaum activó algo que ningún gobierno del mundo había logrado antes, que la propia industria de los medios confirme con su firma que el pueblo tiene derecho a exigirles la verdad. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir, porque la pregunta que nadie en los corporativos está respondiendo es esta: ¿cómo es posible que la misma industria que construyó una campaña de semanas enteras contra estos lineamientos termine firmando un comunicado que los valida? ¿Qué ocurrió realmente detrás de esa negociación? ¿Y qué significa para cada mexicano que prende su televisor o enciende su radio? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de Sheinbaum, y es la que los medios no quieren publicar. Pero lo más poderoso no era lo que se veía. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder, no décadas, solo semanas. Pero también hay que entender cómo funcionó este país durante los últimos 30 años en materia de medios de comunicación. Durante el periodo del viejo régimen, el PRI con sus pactos de silencio, el PAN con su sumisión rentable a los consorcios, existía un acuerdo no escrito entre el poder político y el poder mediático. El gobierno no regulaba, los medios no rendían cuentas y el ciudadano que aparecía difamado en televisión abierta, el empresario al que le destruían la reputación con una nota falsa, la comunidad a la que ignoraban o caricaturizaban sin fundamento, no tenía a dónde ir, no había defensor, no había código de ética publicado y exigible, no había espacio formal donde el pueblo pudiera plantarse frente a una televisora de miles de millones de pesos y decir: se equivocaron y me deben una corrección. Ese era el manual de siempre, la impunidad mediática como privilegio de clase, y ese privilegio sobrevivió gobiernos, partidos, crisis económicas y alternancia política, porque ningún presidente, ni del PRI ni del PAN, quería pelearse con las televisoras. Era más cómodo el acuerdo en la oscuridad que la transparencia a la luz del día. Entonces llegó la cuarta transformación, y con ella, Claudia Sheinbaum, la científica que no negocia con la impunidad, la estratega que no improvisa, la presidenta que entiende que la democracia sin rendición de cuentas mediática es una democracia a medias. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones impulsó los lineamientos para la defensa de las audiencias. No era una idea nueva. La necesidad de defender el derecho de las audiencias, como la propia Sheinbaum recordó hoy, viene desde tiempo atrás. Pero ningún gobierno anterior había tenido ni la voluntad ni la estrategia para convertirla en realidad institucional. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo, porque cuando la CR te presentó sus lineamientos, la reacción de la industria no fue el diálogo, fue el grito. La campaña de semanas de censura fue la apuesta máxima de los consorcios mediáticos. Si lograban que el debate se enmarcara como libertad de prensa versus gobierno autoritario, podían bloquear cualquier regulación por generaciones, pero se equivocaron. Se equivocaron de forma catastrófica. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. El primer error lo cometieron semanas antes del 11 de agosto. La CIRT y los grandes grupos mediáticos tomaron una decisión que en ese momento parecía brillante: salir en bloque, de forma inmediata y sin leer el texto completo de los lineamientos, a declarar que se trataba de un intento de censura gubernamental. La lógica era impecable desde el manual viejo. Si agitaban el fantasma de la censura antes de que el debate técnico comenzara, pondrían al gobierno a la defensiva.
los obligarían a explicarse, y en México, quien explica, pierde. Así había funcionado siempre, pero lo que la CIRT no calculó era que esa decisión acababa de entregarle a Sheinbaum el argumento más poderoso de toda la negociación, porque al gritar censura sin sustento técnico, la industria reveló que no estaba defendiendo principios, estaba defendiendo privilegios, y esa diferencia la vio todo México. Detente un segundo aquí, porque lo que sigue es más importante. El segundo error lo cometieron durante el proceso de consulta pública abierta por la CRT. La industria, al ver que el gobierno no retrocedía, tomó otra decisión que también parecía inteligente: participar en la consulta, negociar los puntos más duros, especialmente el tema de las multas, y lograr ajustes que les fueran favorables. La lógica de nuevo parecía sólida. Si lograban modificar los elementos más problemáticos, podían presentarlo como una victoria. Frenamos los excesos del gobierno. Pero lo que la CIRT no calculó era que al sentarse a negociar, al participar en el proceso, al aceptar que había elementos razonables en el marco regulatorio, estaban validando implícitamente la autoridad de la CRT, la legitimidad del proceso y la pertinencia de regular los derechos de las audiencias. No podías gritar censura en enero y sentarte a negociar los detalles en julio. La contradicción era demasiado evidente, y cuando llegó el momento de firmar el comunicado de aceptación, la CIRT tuvo que escribir con su propia pluma: la postura de la CRT no obedece a intereses de censura. Ellos mismos desactivaron la bomba narrativa que habían construido. Pero lo que Washington no quiere que sepas es esto: el tercer error lo cometió el PAN, y fue el más costoso de todos. Justo cuando el tema podría haberse cerrado con la aceptación de la CIRT, cuando la industria ya había firmado, cuando el debate podría haberse archivado como un acuerdo razonable entre gobierno e industria, la senadora Kenia López Rabadán y la bancada panista en la Comisión Permanente del Senado decidieron contraatacar. Su propuesta: que los lineamientos de derechos de las audiencias también se aplicaran a las mañaneras de Sheinbaum. En el momento en que la lanzaron, debió parecerles un golpe maestro, un judo político perfecto. Si el gobierno quiere transparencia mediática, que empiece por casa. Pero lo que el PAN no calculó era que esa propuesta revelaba con una claridad brutal que nunca habían estado defendiendo la libertad de expresión. Estaban usando el debate como instrumento de ataque político. Y Sheinbaum le respondió con contundencia, sin dudar, sin titubear, porque la presidenta no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado, y aquí es donde el plan completo se revela. Mientras la CIRT gritaba censura en los titulares y el PAN agitaba el debate en la comisión permanente, Sheinbaum construía en silencio, con precisión de arquitecta, con la frialdad de alguien que ya sabe cómo termina la historia. El primer movimiento fue abrir el proceso formal de consulta pública a través de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. No un decreto, no una imposición, un proceso transparente, con fecha de cierre el 21 de agosto y con participación abierta de todos los actores del sector. Eso fue crucial, porque una consulta pública es una trampa legal perfecta para quien entra a ella gritando censura: o participas y validas el proceso, o no participas y pierdes el derecho a quejarte del resultado. La CIRT entró, y al entrar, perdió. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. El segundo movimiento fue la instrucción directa que Sheinbaum dio a dos de sus operadores más precisos: a José Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, y a Luisa María Alcalde, consejera jurídica del Ejecutivo Federal. Les encargó un análisis comparado internacional. ¿Qué otros países del mundo tienen mecanismos similares de defensa de audiencias? Ese encargo no fue casualidad, fue arquitectura narrativa. Porque cuando ese análisis esté listo, Sheinbaum tendrá en sus manos la prueba técnica, comparada y documentada, de que México no está inventando censura. México está construyendo algo que el resto del mundo no tiene. El tercer movimiento fue el definitivo: permitir que la negociación sobre las multas llegara a un acuerdo. El tema de las multas era el hueso más duro de roer para la industria. Era su argumento más sólido, el que sí tenía sustento técnico. Las penalizaciones podrían ser desproporcionadas para las emisoras pequeñas. Sheinbaum lo entendió, y en lugar de forzar ese punto, lo cedió estratégicamente.
resolvieron el tema de las multas, la CIRT quedó sin argumentos y lo que antes era una batalla frontal se convirtió en un acuerdo donde la industria aceptó lo esencial: el defensor de audiencias, el código de ética, el espacio formal de quejas ciudadanas. Sheinbaum no necesitaba ganar todo, solo necesitaba ganar lo que importaba. Ya aceptó la Cámara que no hay ningún problema, declaró esta mañana en Palacio Nacional. 4 palabras que resumen una negociación de semanas. ¡Ya aceptó! No logramos convencer, no después de mucho trabajo. Ya aceptó, como quien anuncia el resultado de un proceso que siempre iba a terminar así. Afuera, todo parecía normal. Adentro, la arquitectura ya estaba lista. Cuando el comunicado de la CIRT se publicó esta mañana, el efecto fue inmediato y no fue el que la industria esperaba. El comunicado, que debía ser una declaración de postura matizada, de aceptamos algunas cosas pero seguimos en guardia, terminó siendo algo mucho más poderoso para el gobierno. La CIRT escribió que la postura de la CRT no obedece a intereses de censura. Escribió que valora el ambiente de diálogo, revisión y actualización. Escribió que confía en que no se impondrán mecanismos de prohibición en los contenidos. En otras palabras, desmanteló punto por punto cada uno de los argumentos que ella misma había construido durante semanas. No hubo caos en el cuarto de comunicación de las televisoras, hubo silencio. El silencio de quien no tenía respuesta preparada para este escenario. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. Mientras tanto, en el Senado, la propuesta panista de aplicar los lineamientos a las mañaneras se evaporó tan rápido como había llegado, sin respaldo técnico, sin aliados suficientes, sin el argumento de la censura que había sido su escudo durante semanas. El PAN quedó expuesto como lo que siempre fue en este debate: el partido que defiende el derecho de los medios corporativos a operar sin rendir cuentas ante nadie, no ante el gobierno, no ante los reguladores y, lo más importante, no ante el pueblo. Pero detente un segundo aquí, porque en medio de todo este movimiento geopolítico mediático hay una historia que nadie está contando en los noticieros de la noche: la historia del ciudadano de a pie, del mexicano que vio su nombre en televisión abierta y no pudo hacer nada, del pequeño empresario al que una nota mal investigada le costó clientes y no tuvo a quién acudir, de la familia que fue caricaturizada en un programa de chismes y descubrió que en este país, hasta hoy, los medios masivos no le debían ninguna explicación a nadie. Eso cambia con este acuerdo, porque lo que Sheinbaum construyó, el defensor de audiencias, el código de ética publicado, el espacio formal de quejas, no es un instrumento del gobierno para controlar a los medios, es un instrumento del pueblo para exigirle cuentas a los medios. Y la diferencia entre esas dos cosas es toda la diferencia del mundo. Hoy, la presidenta lo dijo con claridad en Palacio Nacional: es parte de la democracia en México el que los medios masivos de comunicación tengan un defensor de las audiencias, publiquen un código de ética y tengan un espacio para que las audiencias puedan quejarse. Es un avance democrático enorme en nuestro país. No más silencio cómplice, no más impunidad mediática disfrazada de libertad de prensa. La soberanía del pueblo sobre la información que consume, eso es lo que está en juego hoy. Y eso es lo que los medios corporativos no van a explicarte esta noche. Hay algo que los análisis de superficie no están viendo, y es lo más importante de todo lo que ocurrió hoy. Porque si observas este movimiento solo como una negociación entre el gobierno y la industria mediática, te pierdes la dimensión real de lo que Sheinbaum acaba de construir. Esto no fue una negociación, fue una arquitectura de 3 piezas diseñada para que el resultado fuera irreversible. Y cada pieza dependía de las otras 2. La primera pieza era la consulta pública abierta de la CRT. Sin ella, el resto no funciona, porque la consulta pública no era solo un mecanismo de participación ciudadana, era una trampa legal de precisión quirúrgica. Al abrir el proceso formal, Sheinbaum obligó a la industria a tomar una decisión imposible: participar y validar el marco regulatorio, o no participar y perder toda legitimidad para objetar el resultado. La CIRT eligió participar, y al elegir participar, eligió perder el argumento que más le importaba. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. La segunda pieza era la negociación estratégica del punto más débil: las multas.
Sheinbaum identificó con precisión quirúrgica cuál era el único argumento técnicamente sólido de la industria, que las penalizaciones podían ser desproporcionadas para las emisoras pequeñas y medianas. No era un argumento de libertad de prensa, era un argumento de viabilidad económica. Y al cederlo estratégicamente, al resolver el tema de las multas de forma que diera certidumbre a los actores más pequeños del sector, Sheinbaum hizo dos cosas simultáneas. Primero, le quitó a la CIRT su único argumento con sustento real. Segundo, demostró que el gobierno no buscaba aplastar a la industria, sino regularla. Juntas, la primera y la segunda pieza crearon el escenario donde la CIRT no tenía salida honesta, pero la tercera pieza es la que nadie vio venir y es la que hace el movimiento completamente irreversible. El encargo a José Merino y a Luisa María Alcalde de desarrollar un análisis comparado internacional sobre mecanismos de defensa de audiencias en otros países del mundo. Ese análisis todavía no está listo, pero su sola existencia cambia el tablero de forma permanente, porque cuando ese documento esté terminado, y Sheinbaum lo presentará en el momento exacto en que más impacto tenga. México tendrá en sus manos la prueba técnica, comparada y documentada de que no está inventando censura, está exportando democracia mediática. Y aquí es donde Loop 2 abre una dimensión que ningún noticiero está considerando. ¿Qué pasa cuando ese análisis comparado confirme que México es el primer país del mundo en tener un mecanismo de esta naturaleza? ¿Qué pasa cuando otras naciones de América Latina, de África, del sur global observen el modelo mexicano y empiecen a replicarlo? ¿Qué pasa cuando la CIRT, que firmó su aceptación hoy, se convierte involuntariamente en el primer caso de estudio internacional de una industria mediática que aceptó la rendición de cuentas ante sus audiencias? Esa pregunta se responde en el bloque 9. Pero primero necesitas entender la magnitud completa de lo que esto significa. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable, porque esto no es solo una victoria regulatoria, es la expresión más clara hasta hoy de lo que la Cuarta Transformación prometió desde el principio, lo que ningún gobierno del PRI se atrevió a hacer en 70 años de hegemonía mediática, lo que ningún gobierno del PAN se atrevió a hacer en 12 años de alternancia cómoda. Sheinbaum lo hizo, y lo hizo sin decreto, sin imposición, sin censura, con diálogo, con proceso, con arquitectura legal. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. Porque lo que ocurrió hoy tiene 3 dimensiones de impacto que los noticieros de la noche no van a desarrollar. La primera dimensión es la más cercana, la más personal, la que toca directamente al ciudadano mexicano que prende su televisor o enciende su radio cada mañana. A partir de hoy, cuando los lineamientos entren en vigor tras el cierre de la consulta pública el 21 de agosto, cualquier mexicano que sienta que un medio de comunicación masivo lo aludió sin fundamento, que distorsionó los hechos que lo afectan, que publicó información falsa sobre su comunidad o su familia, tendrá por primera vez en la historia de este país un mecanismo formal e institucional para exigir una respuesta. No un recurso legal costoso que solo los ricos pueden pagar. No una carta al director que puede ignorarse. Un defensor de audiencias con obligación de responder. Un código de ética publicado y exigible. Un espacio formal de quejas con consecuencias reales para el medio. Eso es lo que Sheinbaum construyó para el mexicano de a pie. Eso no es todo. Lo que viene a continuación sacudió cada cancillería del planeta. La segunda dimensión es la posición geopolítica de México como nación. Durante décadas, México negoció su lugar en el mundo con 2 grandes activos, su territorio y sus recursos naturales. Hoy añade un tercero, un modelo de democracia mediática que ninguna otra nación ha logrado implementar de esta forma. La propia Sheinbaum ordenó el análisis comparado internacional precisamente porque entiende que este no es solo un logro interno, es una carta de presentación ante el mundo. Es la diferencia entre un México que recibe modelos del exterior y un México que comienza a exportarlos. La independencia no es solo económica, la independencia también es intelectual, también es institucional, también es mediática, y México acaba de plantar una bandera en ese terreno. La tercera dimensión es la más grande y es la que más incomoda a quienes defienden el orden unipolar de la comunicación global.
Porque lo que México está construyendo hoy no es solo un mecanismo de defensa de audiencias, es un precedente. Un modelo que otras naciones del sur global, que enfrentan exactamente la misma presión de consorcios mediáticos transnacionales que operan sin rendir cuentas ante nadie, pueden observar, estudiar y replicar. El orden unipolar no está en crisis, ya murió. Y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. Un mundo donde la soberanía informativa del pueblo no se negocia. Igual que no se negocia la soberanía energética, igual que no se negocia la soberanía territorial. La soberanía de México no se negocia en ninguna de sus formas. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. Esta mañana, en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum habló. Y cada frase fue un mensaje codificado dirigido a 3 audiencias distintas al mismo tiempo. Esto es lo que dijo. Ya aceptó la Cámara que no hay ningún problema. Habrá unos que no estén de acuerdo. Es un avance muy importante. Yo creo que no hay ningún país del mundo que tenga lo que va a tener México. 4 oraciones, 4 movimientos de ajedrez simultáneos. Cuando dijo, ya aceptó la Cámara que no hay ningún problema, no estaba celebrando un acuerdo, estaba cerrando el debate. Con esas palabras, Sheinbaum le informó a la industria mediática, a la oposición y a los medios internacionales que el argumento de la censura había muerto oficialmente, no por decreto del gobierno, sino por declaración de la propia industria. Cuando dijo, habrá unos que no estén de acuerdo, no estaba reconociendo una debilidad, estaba enviando un mensaje directo al PAN y a los sectores más radicales de la resistencia mediática. Su desacuerdo ya no cambia nada, el proceso avanza, el acuerdo existe, y quien se oponga ahora lo hace contra la voluntad expresada de la propia CIR, no contra el gobierno. Cuando dijo, es un avance muy importante, no estaba siendo modesta, estaba calibrando el tono para el registro histórico, porque Sheinbaum sabe, la científica que piensa en ecuaciones mientras sus adversarios actúan por impulso lo sabe, que las palabras de un presidente se archivan y quería que el archivo dijera, esto fue importante, no fue una imposición. Y cuando dijo, yo creo que no hay ningún país del mundo que tenga lo que va a tener México, ahí es donde el mensaje dejó de ser doméstico. Ahí es donde habló para el mundo, para las cancillerías que observan, para las organizaciones internacionales que miden la democracia, para las naciones del sur global que buscan modelos. Esto es Sheinbaum. No improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado. La declaración fue también un mensaje hacia los adversarios internos, los que pedían rendición, los medios que semanas atrás apostaron a que el gobierno retrocedería, la élite que calculó que la presión corporativa sería suficiente para frenar la transformación. Se equivocaron de forma catastrófica. Lo que encontraron después no estaba en ningún análisis previo, pero la historia no terminó hoy. Y aquí es donde el tablero muestra el hilo que queda suelto, el hilo que nadie en los medios corporativos quiere que sigas. La consulta pública de la CRT sobre los lineamientos de derechos de las audiencias está activa hasta el 21 de agosto. Faltan exactamente 10 días y en esos 10 días van a ocurrir 3 cosas que este canal va a seguir en tiempo real. Primera, los actores que todavía no han fijado postura, plataformas digitales internacionales, operadores de cable, nuevos medios, tendrán que decidir si participan en la consulta o se quedan fuera. Su decisión dirá más sobre sus intenciones que cualquier declaración pública. Segunda, el documento definitivo de los lineamientos se publicará después del 21 de agosto y solo entonces la CIRT fijará su postura formal y definitiva. El comunicado de hoy fue un avance, pero no es el documento final. Y entre el avance y el documento final hay espacio suficiente para que los sectores más resistentes intenten introducir modificaciones de último minuto. Sheinbaum ya lo sabe y ya tiene preparada la respuesta. Tercera, el análisis comparado internacional encargado a José Merino y Luisa María Alcalde todavía no está listo. Cuando ese documento se publique, México tendrá en sus manos la evidencia técnica de su posición histórica en el mundo. Y ese será el momento en que la narrativa pase de ser doméstica a ser global. México llegó a este momento con décadas de impunidad mediática acumulada. Ahora tiene un acuerdo firmado por la propia industria, un proceso legal en marcha y un análisis comparado internacional en construcción. Lo que se viene en los próximos días va a exigir la misma precisión
el mismo seguimiento, la misma profundidad de análisis. En el próximo análisis vamos a desmenuzar exactamente qué dice el documento definitivo de la CRT cuando se publique después del 21 de agosto. Porque lo que está a punto de pasar en ese cierre de consulta va a determinar si los lineamientos entran en vigor con dientes reales o con excepciones que los vacíen de contenido. Y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. Recapitulemos lo que ocurrió hoy, porque merece ser nombrado con claridad, con la precisión que los medios corporativos no le van a dar esta noche. Lo que ocurrió es esto: la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, la misma que durante semanas construyó una campaña bajo la bandera de la censura, emitió hoy un comunicado reconociendo los avances en los lineamientos de derechos de las audiencias impulsados por la CRT, desactivando con su propia firma el argumento que había sido su única arma. Cómo ocurrió es igualmente importante. No fue un decreto, no fue una imposición, fue una arquitectura de 3 piezas. La consulta pública abierta como trampa legal perfecta, la sesión estratégica del tema de las multas y el encargo del análisis comparado internacional, diseñada por Sheinbaum con la frialdad de quien ya conoce el resultado antes de que el juego empiece. Mientras el adversario gritaba, ella ya tenía la respuesta lista. ¿Y por qué importa? Es la pregunta más grande de todas, porque lo que México construyó hoy no es solo un mecanismo de quejas ante los medios, es la primera piedra de una soberanía informativa que durante décadas el viejo régimen entregó a cambio de cobertura favorable y pactos de silencio. El patio trasero mediático se convirtió en territorio soberano y el ciudadano mexicano, el que nunca tuvo a dónde ir cuando un medio lo difamó, cuando una televisora distorsionó su historia, cuando una radio ignoró su comunidad, hoy tiene por primera vez un defensor, no más fuerte, más inteligente. Eso es la cuarta transformación en su expresión más concreta, no en los discursos, en los mecanismos, en las instituciones, en los derechos que antes eran privilegio de unos pocos y hoy son patrimonio del pueblo. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días, el cierre de la consulta pública el 21 de agosto, el documento definitivo de la CRT, el análisis comparado internacional que Sheinbaum ya encargó, va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. ¿Crees que la industria mediática va a intentar dar marcha atrás cuando se publique el documento definitivo? ¿O el comunicado de hoy ya cerró esa puerta para siempre? Escríbelo en los comentarios. México ya no está solo en esta transformación. ¿Y qué momento para estar vivos y ser testigos de esta historia?